El concepto de tierra de nadie ha dejado de ser una metáfora cinematográfica. Es ahora la cruel realidad de México. No solo hablamos de geografía, sino de la dolorosa ausencia del Estado en lo más esencial: proteger vidas, impartir justicia y gobernar de manera coherente. Esta semana, 3 sucesos en el mapa muestran de manera brutal este vacío. Un vigilante privado actuando como juez en un rincón rural, un líder del narcotráfico que secuestra y ejecuta a federales con una impunidad aterradora, y 6 cadáveres que 2 gobiernos estatales se niegan a reconocer jugando al ping-pong con la evidencia. 3 historias, un solo México abandonado a su suerte. Esta es la bitácora del desgobierno. La escena parece sacada de una película del viejo oeste, pero ocurrió en el México del siglo XXI. En un área rural, donde la ley escrita vale menos que el instinto de supervivencia, 4 sujetos, presumiblemente armados todos, intentan asaltar una caseta de vigilancia. Lo que no calcularon es que dentro no había un empleado vulnerable, sino un guardia de seguridad privado decidido a defender su puesto a toda costa. El resultado fue una balacera que dejó 3 de los presuntos asaltantes muertos. Uno falleció en el acto. Los otros 2 sucumbieron a sus heridas después. Las reacciones, como suele pasar en este país, están completamente polarizadas. Fueron una fotografía perfecta de la división social. Por un lado están quienes ven al vigilante como un héroe trágico, obligado a hacer el trabajo que el Estado no hace: proteger la propiedad a costa de su propia salud mental y arriesgándose a una investigación legal. Por el otro, quienes lamentan la pérdida de las vidas humanas, sin importar el contexto delictivo. Pero el debate moral es un lujo que no se pueden permitir quienes viven en estas zonas. El mensaje de fondo es crudo y claro. En el México profundo, la seguridad es un servicio privado que se paga con dinero o con sangre. La pregunta incómoda que nadie en el gobierno quiere responder es: ¿hasta qué punto la sociedad se ve obligada a tomar justicia por sus propias manos porque las instituciones brillan por su ausencia? Si la historia de la caseta muestra el vacío para los civiles, lo ocurrido en Tijuana es una bofetada a la propia idea de Estado. Tenemos a 2 elementos de la Guardia Nacional: José Luis Villaseca Rodríguez y Omar Eliseo Alonso Padilla. Ellos salieron a divertirse una noche en un bar llamado Los Dos Amigos. Se toparon con Felipe, pero resulta que Felipe no era un personaje cualquiera. Se le conoce también como el Pantera o el Felipón, un presunto generador de violencia para el cartel de Sinaloa en Baja California. Hubo una discusión, luego una aparente reconciliación y una invitación fatal a continuar la fiesta en otro lugar. Los agentes federales, quizás confiados en su investidura, subieron a un vehículo y ya. Esa fue la última vez que se les vio con vida. Días después, sus cuerpos fueron hallados en la colonia Nido de las Águilas. Los hallazgos son el catálogo completo del horror: signos evidentes de tortura, estado avanzado de descomposición y un cable eléctrico enrollado en el cuello de uno de ellos. Su vestimenta delataba su pertenencia a la corporación. El mensaje del crimen organizado no puede ser más desafiante, ni la fuerza federal es intocable. La detención de El Pantera es ahora una prioridad para las Fuerzas Armadas. Irónico, ¿no? Después de la ejecución y asesinato de 2 elementos de las Fuerzas Armadas, entonces se califica al criminal como prioridad. Una acción reactiva que no devuelve la vida a los soldados ni borra la imagen de vulnerabilidad absoluta. ¿Dónde estaba la inteligencia? ¿Dónde están los protocolos de seguridad para los elementos fuera de servicio? La respuesta es el silencio. Tijuana tiene rato demostrando que el narco no solo opera en la sombra, secuestra, tortura y ejecuta a representantes del gobierno federal a plena luz de la noche o del día, según les convenga, convirtiendo la ciudad en su plaza fuerte indiscutible. Y lo peor es que las autoridades lo permiten. La percepción de confianza en las autoridades en Tijuana está por los suelos. Ni siquiera con la supuesta implementación de cámaras corporales para combatir la corrupción ha mejorado. Hablando de todo, ¿qué pasó con eso?
¿Al final sí lo hicieron o solo era un discurso para calmar las aguas? Y para cerrar este tríptico del horror, un episodio de surrealismo macabro en la frontera entre Jalisco y Zacatecas. 6 cuerpos, 4 hombres y 2 mujeres, son encontrados en un predio de Ojuelos, Jalisco. Presentaban signos de violencia y estaban amarrados, envueltos en cobijas y plásticos. Hasta aquí, otro homicidio múltiple más en el país, otra ejecución grupal. Pero el giro de tuerca lo pone la grotesca disputa interinstitucional. Verán, resulta que la Fiscalía de Jalisco afirma con contundencia que las víctimas fueron asesinadas en el municipio de Pinos, Zacatecas, a 33 kilómetros de donde aparecieron. Su evidencia, videos circulados en redes que muestran cuerpos en un tramo carretero de Zacatecas, y la vestimenta de una de las víctimas coincide con la de los levantados de Jalisco. Frente a esto, el gobierno de David Monreal en Zacatecas responde con un monumental "Yo no fui". Su secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, niega que se hayan confirmado hallazgos de cuerpos y su fiscal, Cristian Paul Camacho Osnaya, pide cautela ante las redes sociales, sugiriendo que son videos viejos o de otros estados. El problema, además, es que varios periodistas han cubierto el caso y las imágenes son simplemente impactantes. Entonces, ¿quién tiene la razón? El espectáculo es bochornoso. 2 gobiernos estatales, en lugar de coordinar una investigación para atrapar a los asesinos de 6 personas, se dedican a jugar al avioncito con los cadáveres, negando la evidencia de sus propias cámaras y de los forenses. Esta es la guerra de versiones, llevada a su expresión más nihilista, la de los muertos que nadie reclama porque politizan las estadísticas delictivas. Ojuelos no es una frontera entre estados, es el agujero negro de la impunidad, donde la vida vale tan poco que ni siquiera los gobiernos se molestan en fingir que les importa. Entonces, el panorama va luciendo más o menos así. 3 coordenadas, un mismo país que no deja de sorprendernos de la peor manera posible. En el campo, un vigilante escribe su propia ley a balazos porque el Estado nunca llegó. Y ahora tiene que esperar a que verifiquen si fue defensa o atacó vilmente a los pobres ladrones, entre comillas, que solo querían robar. El sarcasmo es obvio. Digo, si una vez multaron a un camionero baleado que se escapó de los narcos, podemos creer cualquier cosa. En la frontera norte, el narco ejecuta a soldados federales y el Estado solo llega para recoger los pedazos. En el altiplano, 6 cuerpos se pudren en una disputa burocrática por la jurisdicción de la muerte. El hilo conductor ya no es la violencia, sino la desaparición total de la autoridad legítima. La llamada tierra de nadie no está en los mapas. Está en las oficinas de los gobernadores que niegan lo evidente, en los cuarteles que no protegen a sus propios elementos y en las comunidades abandonadas a su suerte. Hoy, la pregunta más urgente no es quién comete los crímenes, sino quién diablos está gobernando este país. Porque a juzgar por la evidencia, los únicos que dan órdenes que se cumplen son los que operan desde las sombras, con cuernos de chivo y una crueldad infinita. Este país en el que vivimos no está en ninguna recuperación, como nos quieren hacer ver en el gobierno. Simplemente nos están entrenando para mirar hacia otro lado. El punto es, ¿lo vamos a permitir? Tu apoyo es lo que hace posible este proyecto informativo. Comentar, compartir y suscribirse no cuesta nada y nos ayuda un montón. Recuerda que somos Nación y Frontera, estamos aquí para traerte la verdad.